Don Luis Eberto Rodríguez Acosta es nacido en la vereda de San José. San José, el 24 de noviembre de 1924. ¿Y qué recuerda de su niñez allá en San José? Pues cuando estudiaba en la escuela, ¿no? Pasé mi niñez allá en la vereda. ¿Recuerda el nombre de alguna de sus profesoras? La profesora Sara María Rodríguez de Acosta. Y ella era la que dictaba clase en todos los salones, en todos los cursos. En todos los cursos. En ese tiempo era infantil, media y superior, no era sino 3 cursos únicamente. ¿Y allá estudiaban al tiempo las niñas o los niños o eso era por aparte? En ese tiempo aparte. Un día los niños, otro día las niñas. Más o menos, ¿cómo era un día de estudio allá? ¿Ustedes se levantaban, los llevaban y también los llevaban a misa en ese tiempo? Sí, como no, teníamos que venir a misa y cada mes a confesar y comulgar, porque éramos devotos del Niño Jesús. Entonces nos tocaba cumplir con ese deber mensualmente. Así que otras cosas en particulares se hacían de deportes, ¿qué hacían de particular en la escuela en ese entonces? En ese entonces se jugaba básquetbol y lo que llamaban como era con los frijoles, es que no recuerdo cómo le llamaban ese jueguito para colocar unos frijoles en un hoyito, ¿no? El que más frijoles colocara era el ganador. Casi como las canicas de ahora. Exactamente. Sí, señor. ¿Y cómo era esa escuela? ¿Era grande? ¿Tenía varios salones? Un salón grande, no más. ¿A qué otras personas recuerda de ese tiempo, cuando usted era niño, personas que trabajaran mucho allá en su vereda? Por ejemplo, los elaboradores de sal, ¿no? Sí. ¿Se movía mucho eso en ese entonces? Ese era el negocio fuerte de la vereda. Funcionaban 26 hornos para cocinar sal. Unos para la sal compactada y otros para la sal de caldero. ¿Recuerda alguno de los hornos, de los más famosos que hubiera, de los señores, los dueños de eso? Pues estaba mi papá Ananías Rodríguez y Antonio Acosta, los Villalobos, Julio Villalobos y Gumercindo, hermanos. Abraham Acosta. Y para este lado estaba el señor del Cóndor, Francisco González Acosta, y estaba Pedro Alejo Rodríguez y Gonzalo, hermanos. Era el último horno que había de este lado. Eso funcionó hasta el año 58, cuando cerraron las salinas para comenzar la construcción del muro. ¿Y a la gente en ese entonces le dio duro esa noticia de tener que cerrar sus hornos para la construcción de la represa? ¿O cómo fue la actitud de la gente? Pues sí, fue bastante duro el cambio, porque como cerraron las salinas ya la gente quedó sin trabajo y naturalmente todo cambió y las familias ya comenzaron a salir para los pueblos cercanos a venderle las fincas a la energía para cuando comenzaron la construcción del muro.
Su papá, don Ananías Rodríguez, aparte del horno de sal, ¿el qué más hacía? Él negociaba en ganado y en madera. Sí. ¿Y ese el negocio del ganado dónde lo hacían? ¿Cómo era eso? Él, por ejemplo, iba a Gachetá a comprar bueyes para el trabajo y aquí compraba los árboles y los arreglaban para llevar esa madera a las minas de San Vicente, ya madera lista para colocar en las minas, en los túneles. Eso es. Recuerdo que una palanca valía 35 centavos. ¿Y usted conoció las minas de San Vicente? Sí, señor. ¿Y allá cómo era el trabajo allá? Eso era en grande, un trabajo grandísimo. Estaba en ese tiempo un extranjero, el doctor, me falla la memoria, entonces sí era mejor pues dar el nombre y el apellido. El doctor, el último fue el doctor Baudoin, pero antes de él estuvo otro ingeniero, que era el dueño absoluto de todo. No recuerdo en este momento el nombre. Bueno, y después de su primaria, ¿qué más hizo usted en su juventud? Después de la primaria, entonces, es decir, después de la escuela, Sí, señor. estuve un año en un colegio improvisado que hubo durante un año. ¿Allá en San José o acá en el pueblo? En San José. Y luego ¿Pero ese colegio de quién era? de Luisa María Villalobos. Luisa María Villalobos. Y después estuve donde los salesianos un año, en el colegio Juan Bosco, San Juan Bosco. Y luego Ese colegio en Bogotá, ¿no? en Bogotá. Me contaba que estuvo a punto de viajar a Italia. A Italia, sí, cómo no. ¿A Turín? A Turín, pero desafortunadamente estalló la Segunda Guerra Mundial y todo se paralizó, no hubo viaje, que de cada curso nos llevaban a un alumno. Sí. ¿Y ya tenía los pasajes listos y todo? Y los pasajes listos. Entonces se quedó en veremos el viaje. Sí. Sí, señor. ¿Y después de eso? Bueno, después ya me pasaron al Instituto Complementario de Varones, ese era del municipio de Bogotá. Allá estudié 2 años, o sea que hice primero y segundo de bachillerato. Entonces, al año siguiente ya me pasaron a tercero y cambiaron profesor, ya me parecía como muy pesado el estudio y resolví suspender el estudio y me fui a aventurar. ¿Sí? Sí. ¿Y ahí para dónde cogió? Me fui para Girardot. Pero ahí, digamos, su familia supo, o usted que iba en el colegio, en la casa, ¿qué pasó? Y yo me fui a escondida, ¿no? Escondida, sí. Escondida. Me fui para Girardot. Recuerdo que el pasaje valió 1 peso con 50 centavos. ¿Y era harto en ese entonces? En el tren. Pues sí, como no siempre era cuando valía la plata, Sí. Pero usted se fue sin conocer a nadie allá. sin conocer a nadie. Llegué a una pensión y le conté a la señora la situación en que estaba y dijo, no, tranquilo, aquí puede quedarse y era un viernes. Dijo, el domingo viene el doctor Londoño, que es el administrador del Ingenio Central San Antonio, y a él
le puede pedir trabajo. Y efectivamente, ella se interesó con el doctor Londoño y ese domingo me mandó ir al día siguiente, el lunes, al ingenio, que me podía ir en un camión de los que transportaba el azúcar, que de parte de él para que no me cobraran pasaje. Y allá estuve trabajando en el ingenio, primero recogiendo caña de azúcar para las góndolas, pero no pude desempeñar ese trabajo porque se me brotaron los brazos, y eso da una pelucita a la caña, se brotan los brazos. Entonces ya me pasaron de ayudante de un tractor. Estuve un tiempo de ayudante del tractor y a los pocos días murió un familiar del tractorista. Entonces él pidió licencia, se retiró y no volvió. Entonces yo como en la sabana había visto cómo manejaban los tractores, sí. Y yo por las noches me la pasaba allá cuando tenía que comer tierrita, pero yo era mirando y paseando en el tractor. Entonces yo tenía idea, y como me fijaba cómo manejaba el tractorista, entonces era para deservar caña de azúcar. Entonces, un buen día se me ocurrió y hay bastante caña, pues lo mejor será ensayar con el tractor. Yo no llevaba llave de switch, sino una llavecita general ahí, como cualquier llave. Lo prendí y ensayé, pues sí, me puse a deservar la caña y llegó el capataz en una mula negra, y como disgustado el hombre, me dijo que quién me había mandado a manejar el tractor. Le contesté que nadie, que ese era pues asunto mío, como había harta caña para deservar, que yo había aprendido el tractor y me había puesto a trabajar sin autorización pues de nadie. Y entonces digo, ¿qué? ¿Y usted había trabajado con tractor? Le dije, sí, en la sabana, yo manejé bastante en la sabana, era tractorista allá, le dije. Y dijo, bueno, entonces siga trabajando. Me aumentaron el sueldo y seguí ahí otro tiempo, muy bien. ¿Más o menos qué edad tenía cuando pasó eso? Tenía 17 años cumplidos, que cumplí en noviembre y corrí el mes de diciembre. Entonces, ya después ahorré unos centavitos y me retiré del ingenio. Me dio una recomendación el doctor Londoño y me fui para Neiva. Y yo tengo que conocer por allá esos lados. Sí. Y resulta que estaban reclutando personal para el ejército. Pero bueno, como era alto, no interesaba la edad. Reclutaron el personal y sobramos 10. Entonces nos mandaron para Ibagué, nos trasladaron a Ibagué. Y de los 10 aceptaron a 8. 2 quedamos fuera del personal que necesitaban. Entonces, con un amigo Álvaro Esguerra, ¿qué hacemos? Será ir a una pensión a ver si nos dan posada allá, y donde un señor Maecha. Entonces nos dijo que si queríamos pintar la casa, que nos daba trabajo allá. Y nos pusimos de pintores de brocha gorda. Ahí estuvimos trabajando un tiempo. Estuvimos una semana. Y ese domingo salimos y le dije a Esguerra, pasemos por el cuartel a ver si vemos a alguno de los compañeros. Y está el capitán Julio Millán,
en La Guardia, y nos vio y nos llamó. Ahí mismo fuimos y nos dijo que si queríamos prestar el servicio militar voluntariamente, le dijimos que sí, pues, adentro, a pelarnos nuestra cabecita y a recibir prendas. Sí, dijimos, pues ya aseguramos la latica, ya no hay problema. Claro, sí. Sí, señor. Y bueno, ¿y en su familia usted les avisó hasta qué tiempo supieron ellos que estaba por allá? Yo no les avisé porque un señor que viajaba a Ibagué, llamaba Reyes La Torre, y me encontré con él un domingo y le pregunté por la familia, que estaban bien, entonces les mandé saludes. No hubo tiempo de escribir un papelito porque el señor ya iba de viaje, entonces les mandé saludes y todo eso. Y este señor no les dijo nada. Pasaron 10 meses, todo ese tiempo, sin saber nada de mí. Como de tiempo, qué comunicaciones ni qué nada. Entonces, yo dije, tengo que ir, porque yo quería seguir. Dije, pero no, tengo que ir a ver qué dice mamacita, si sigo aquí o me voy. ¿Qué? Me dieron 6 días de licencia. Fui a la casa, entonces mamacita y mi papá me dijeron que cuando me dieran de baja me viniera. Y así fue. No querían que me viniera sino en el cuartel, sino que siguiera de cabo segundo, que me ascendieran a cabo segundo sin hacer curso, porque como estaba bastante adelantado en radiocomunicaciones, y allá habían buenos profesores, siempre me adelanté bastante. Después, ya en ese tiempo no existía la fábrica de Icollantas, entonces los carros eran muy escasos y tenían que remendar las llantas para poderlos movilizar. Entonces, yo dije, como nadie me da carro, no tenía práctica y muy joven. Unas veces muy joven para el trabajo y otras veces por muy viejo, entonces no conseguía trabajo. Por supuesto, un buen amigo me recomendó con don David Puyana, uno de los importadores del brandy Genesis. Estuve allá y me ensayó, tenía un Ford 46, como recién sacado de la agencia, un automóvil muy legal en ese tiempo. Tenía pues nuevecito el carro. Y por allá les di unas vueltas, entonces, y regresamos a la casa y me dijo, practique más, me dijo, me vio muy pollo, me dijo, practique más. Y hasta la presente yo no volví, no volví. ¿Pero usted dónde aprendió a conducir? ¿Fue con el tractor o antes ya sabía algo? Aprendí a conducir en el cuartel, en el camión del cuartel, porque el soldado que manejaba el camión era muy amigo mío y cuando tenían que llevar soldados o algunas cosas a Polvorines, que era saliendo para Armenia, entonces yo aprovechaba ahí mis palomazos en el carrito. Ahí me fue entrenando poco a poco. Fue el primer carro que fuera del tractor, fue el primero, el camioncito del cuartel. Y, Siga. Y ya cuando llegó aquí a Sesquilé, ¿qué se dedicó a hacer? Cuando llegué a Sesquilé, entonces, vamos a ver, después, cuando la escasez de llantas, me fui para la policía. Y allá hay carros, tienen que ocuparme y yo practico, ¿verdad?
cuando llegaron los Willis Overland del ejército de los Estados Unidos, los que rezagaron después de la Segunda Guerra Mundial. Corría el año 46. Entonces dije, tengo que hacer curso allá en Musú. Me fui a hacer curso de agente y entonces me vi en el año 47 salió el curso de la escuela de Musú, la Escuela General Santander, y me destinaron a la cuarta división. Entonces yo, con el deseo de manejar, le pedí una orden al comandante. En ese tiempo un mayor, hasta mayor llegaban, un mayor le decían comandante. Entonces fui al comando y le solicité una autorización para ir a bomberos a examen. Y fui y me examinó un tipo Lemus, un tolimense. Y había un camioncito viejo, un GMC por allá, arrinconado, y la salida era por un espacio muy angosto, como un zaguán. Yo salí, dimos vueltas por ahí, por las calles, entonces, y al guardar el camión, exigió que tenía que llevarlo en reverso hasta donde estaba, y yo no era muy práctico para el reverso. Me rajó por eso, me rajó. Pero el Mono García, el otro mecánico, se estaba dando cuenta por qué me había rajado. Entonces fui y le dije al comandante de Cornejo lo que me había pasado. Dijo, bueno, tiene que volver a examen. Ya pasó como una semana y me dio otra orden para... Entonces ya se la llevé al Mono García y él no me examinó, sino de una vez aprobó el examen, como si me hubiera examinado, porque él se dio cuenta de lo que había hecho el otro conmigo. Entonces fui a la división y le llevé la autorización del mecánico al comandante y me dijo, bueno, entonces hágase cargo del Jeep número 36, dígale a González que le dé unas vueltas a ver cómo le parece. Fuimos con el agente González y por allá fue y le dijo que sí, que tenía más o menos experiencia, no sé qué, y seguía ahí de chofer. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto duró allá? En la policía 2 años, hasta que llegó el 9 de abril y quedó en receso la Policía Nacional. ¿Y luego qué dijeron? ¿Qué le dijeron a la policía? ¿Que tenían que suspender? Sí, que la policía quedaba fuera de servicio. Entonces vino la policía militar y nosotros quedamos todos por fuera. Entonces nos iban liquidando ahí poco a poco. Y también dijeron que los que no teníamos que ver con la revolución, que podíamos seguir, que nos reintegraban. Y yo dije, ya que me salvé de esta, yo no vuelvo. Que el 9 de abril fue terrible. Yo me salvé en una tabla porque estaba trasladado a bomberos en ese tiempo. Me salvó fue la Vena Vares, la que me está molestando ahorita. Estaba en tratamiento en la misma división, en la enfermería de la cuarta división. Le aplicaban morruato de sodio y tenía que estarme acostado, quieto. Estaba en esas, cuando un viernes, 9 de abril, fue cuando uno de los compañeros tenía un radiecito y llegó la noticia de la muerte de Gaitán. Le han dado 3 tiros al doctor José Líder Gaitán. Y se prendió la mecha. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Todos 3 en la enfermería. Uno era santanderiano y el otro boyacense, el Becerra boyacense y el otro santanderiano, el apellido. Entonces esa noche fue terrible porque
entraron, como la casa era inmensa, entraban por la carrera séptima, por ejemplo, y salían a la carrera sexta por la misma casa. Entonces yo era muy amigo del enfermero y dijo, no se vaya a salir, estése aquí, yo le doy una blusa blanca y me ayuda a recibir heridos. Y nos la pasamos con tinto y cigarrillo esa noche, toda la noche, no había más. Porque envenenaron la comida. Dijeron, allá llegó un tipo, un amigo, cuidado con ir a tomar algo de las ollas del rancho porque la comida está envenenada. Aguantar. Al día siguiente, como a las 9 de la mañana, llegaron los dos amigos de la enfermería, y Becerra y Villamizar era el otro. Ese era el corneta, ¿no? El Villamizar. Y ellos a sacar sus cobijas, entonces dije, yo si no me pongo a eso. Yo dejé mi camita ya tendida conforme estaba y tenía el periódico. En ese tiempo llegaron los muchachos de Boyacá, de Chulavita. El presidente era el doctor Mariano Espina Pérez. Entonces, cuando se estalló la revuelta, mataron unos muchachos ahí en el patio de la división, en el hospital de Chulavitas. Bueno, íbamos que en el día siguiente, como a las 9 de la mañana, llegaron los dos compañeros de enfermería y me dijeron, sálgase mono, porque el ejército se va a tomar la división y nos matan. Hay que salir. Cada uno con sus cobijas las echó al hombro y salieron. Yo sí no me atreví. Dije, la pasada por la carrera séptima, con la calle Cuarta, era tremenda porque estaban disparando de San Agustín hacia el sur. Nos pasan. Ellos sí pasaron ahí tranquilos, pero tuvimos que salir por la carrera sexta. Abajo no era conveniente salir directamente de la división, sino dando la vuelta y bajamos por la calle Cuarta. Ellos sí pasaron. Me dijo Becerra que allá me esperaba en la casa, que él vivía por ahí cerca. Y que entonces allá nos encontramos. Me estuve un poquito en la esquina y pasó un señor, no llevaba nada, sino levantó los brazos y cruzó. Entonces yo hice lo mismo, pero esperando el totazo del lado de San Agustín. Y ya pasando a la otra acera se salva la vida. Y así fue. Y me bajé. Yo que iba a entrar donde Becerra ni nada, como ellos eran liberales, Becerra y Villamizar, y dije, no, porque ya me salvé de allí, va y que me maten estos allá. El periódico que tenía, el siglo del 8 de abril, tuve que dejarlo allá metido en el zarzo. Allá debe estar, en el zarzo de la cuarta división. Y me fui a pie hasta Fontibón, a la casa de mi tía Adelina. Llegué como a las 2 de la tarde allá, todo nuevo fue. Como las cómodas las volvieron pedazos. Mi vestidito que tenía y el revólver y hasta los anteojos, todos llevaron. Yo tenía el overol, debajo del colchón tenía el overol, que no lo dejé en el jeep, sino tenía ahí debajo del colchón. Me puse el overol y los zapaticos que tenía ahí, y así me fui para Fontibón. Y con una valletilla roja en el bolsillo de atrás, pues dejando media valletilla por fuera del bolsillo, para que la vieran que llevaba algo rojo. Y abajito del retén, el retén por la carretera de Fontibón, bajó un camión con chusma así. Dije, ahorita me dispara esta plaga. Y el camión pasó, pero no dijeron nada. Pues, ¿Iban para dónde? Para
por Coroma, la finca del doctor Laureano Gómez. Y gritaban a la casa de Laureano Gómez. Y fueron, desocuparon la casa y metieron candela. Acabaron con todo. Y yo llegué a la casa de mi tía Adelina esa noche del 10 de abril, ese sábado. Y yo llegué a la casa de mi tía Adelina esa noche del 10 de abril, ese sábado. El domingo estuve ahí todo el día. Y el lunes ya me fui para San José, me vine para San José. Porque ya ese día había movimiento de carros, los que bajaban la sal. Y me encontré con Pablo Pulido. Y efectivamente me llevó en la volqueta para San José. Dijo, yo si no creí volver a ver a don Beto, porque en el peligro en que estaba. Y eso fue un acontecimiento cuando llegué allá, figúrese. ¿Y qué hicieron en su casa cuando lo vieron? Inmediatamente salieron a recibirme, mi mamacita lloraba de la alegría y todo eso. Y pasó así esa tarde y me demoré unos días ahí mientras ya fue calmando todo y vine a cobrar las prestaciones. Y ya después a bregar a conseguir algún carrito para trabajar. Sí. Usted además me contó que trabajó con unos extranjeros en la construcción de la represa, ¿no? Así que trabajé con la compañía italiana, con Icos de Venezuela. Yo manejaba la camioneta Willis, la de hacer los mandados a Bogotá. Estuve un tiempo ahí mientras terminaron el trabajo. Hubo 5 compañías trabajando ahí. ¿Recuerda los nombres de esas compañías? La principal era la Morrison, luego Icos de Venezuela. Las otras compañías, si no recuerdo los nombres. La Morrison llevó 5 mototraíllas para bajar material para la construcción del muro. Eso fue una obra en grande. Estaba programada para 3 años, programado ese trabajo para 3 años. Lo hicieron en 1 año y medio. De día y de noche trabajaban. Sí, fue cuando nos vinimos unas familias aquí para Sesquilé, otras para Bogotá, otras para Zipaquirá. Fuimos repartiendo y la energía compró las fincas para poder inundar. ¿Y ustedes tenían finca grande allá en San José? Una finquita pequeña donde estaba el horno de cocinar la sal y 2 potreros más y la casita. Sí. ¿Y usted alguna vez se ocupó del horno o aprendió a manejar eso allá? No, era un trabajo muy pesado, un trabajo pesadísimo. Se llamaban horneros, ¿no? Los tipos que trabajaban en eso, los horneros. Uno de ellos en el año 53 pereció en el horno. Se quemó porque tomaban chichita y se acostaban todos embriagados. Por supuesto, él despertó y pensaría que ya era hora de levantar los tapajes para enfriar el horno. Tenían que dejar el horno enfriando 3 días después de apagado. Entonces habían caldeado esa noche y se levantó el hombre y para allá no supo dónde ponía bien los pies, que eso tocaba en medio de las mollas, donde hubiera firmeza, y fue y pisó el tapaje y se esfondó. ¿Y murió quemado? Totalmente, como un chicharroncito. ¿Ya? Qué cosa tan terrible. Totalmente quemado. Y en ese tiempo yo manejaba un bus allá en el nuevo gimnasio,
un bus del colegio, 3 buses y 2 automóviles. Eso era en grande de doña Celia Duque de Duque, la paisa. Tantas vueltas que tocó dar y no hice nada, ¿no? Por no tener estabilidad. Sí, claro. Y por ejemplo, bueno, después a su papá le tocó vender allá y él se vino a vivir aquí al pueblo, ¿no? Esas casas, ¿cómo se las fabricó el Instituto Agrario? Las del pueblo. La que compró mi papá había sido construida por el Instituto de Crédito Territorial. En ese tiempo valió 11.000 pesos la casa. Toda la casa. Toda la casa. Sí, señor. 11.000 pesos. Ya después me vine a trabajar del todo, me fui a trabajar del todo a Bogotá, en una empresa y en otra. Donde más estuve trabajando fue en Inducartón. Allá estuve 6 años. Entré de chofer y después me pasaron a despachos. Una de sus pasiones en toda la vida ha sido los carros, ¿no? Los carros, sí, exactamente. Y usted colecciona así artículos sobre los carros y de todo tipo, ¿no? De los antiguos, ¿sabe mucho de eso? Ah, sí, cómo no. Y especialmente de las revistas, revista Motor. Sí. Yo tenía la colección completa prácticamente de las revistas. Entonces fui vendiendo poco a poco y se descompletó la colección, porque eso vale harto una colección de esas. Y así de esa colección, de todos esos carros que usted conoce, ¿cuáles más le gustan de...? Háblenos un poquitico de esa colección que usted tenía. Respecto a los carros. A los carros, no, pues siempre mi afición ha sido esa, ¿no? De los automotores. Trabajé también en talleres, trabajé en los talleres Toledo, recién pasado el 9 de abril. En ese tiempo ganaba 50 centavos diarios y el pasaje a Fontibón valía 2 centavos con tiquetera y 5 centavos sin tiquetera en el ferrocarril. Pero no logré pues especializarme, por ejemplo, en mecánica, ¿no? Cuando estaba en Inducartón quise hacer el curso de motores diésel, pero eso tiene muchas matemáticas y muchas cosas. Tenía uno que tener tercero de bachillerato aprobado para hacer ese curso por medio del SENA. Y yo entré, pero no alcancé a captar todo. Tuve que retirarme y no tenía tiempo tampoco, que en despachos había veces me daban las 10, 11 de la noche haciendo despachos por mi cuenta para adelantar trabajo para el día siguiente. Sí, señor. ¿A usted le ha gustado la política o a alguien así de su familia? Pues a mi padre, él sí le gustaba bastante la política y era muy buen conservador. Y después fue al lado del general Rojas Pinilla y nos echamos el pueblo encima. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Porque qué pasó? Porque entonces en ese tiempo fue cuando crearon la Alianza Nacional Popular, la ANAPO. Eso es. Como yo conocí al general Rojas cuando era capitán y él iba a Ibagué, entonces yo, por cierta simpatía, entonces yo le dije a mi papá, pues sigamos. Aquí vino la doctora Estela Monsalve Gaitán, muy amiga de nosotros, y entonces allá formaron pues la casa de la Alianza Nacional Popular, en la casita de nosotros. Sí. ¿Y qué personas les colaboraron a ustedes en ese movimiento?
Pues bastantes personas desesquilé, sobre todo, pues así los más necesitados, ¿no? Los más pobres. ¿Pero recuerda algunos de ellos, algunos nombres? Sí, por ejemplo, Chepe Zapata era uno de ellos. Pedro Adán Sánchez. Sí, hagamos cuenta por ahí de más o menos unas 20 personas. Y de Chaleche había un señor, Carlos Piedra. Y teníamos que ir a Bogotá a traer propaganda, a traer afiches y cosas. Y tuve que vender mi bicicleta para ir a colaborar. Y esa bicicleta que usted tenía era muy consentida, usted la tenía pues como de un lujo, era muy bonita, ¿no? Ah, sí, señor. La tuve 8 años. Y le cuento que no le alcancé a acabar las corazas en todo ese tiempo. ¿Qué bicicleta era? Era una Monarch de las que ensamblaron en Cali, con marco sueco. Buena la bicicleta, muy pesada, sí, de turismo. Con Jorgito Peña íbamos a hacer correrías. Él tenía una bicicleta de semicarreras. Íbamos a hacer correrías, así, por distintas partes aquí. Sí. ¿Y por qué dice que la gente del pueblo se les vino encima de los de la ANAPO? No querían ese nuevo partido, ¿no?, de la Alianza Nacional Popular. A raíz de eso crearon el M19. El M19. ¿Qué opositores recuerda que hayan luchado más para que ustedes no prosperaran con ese movimiento? De opositores, pues así, digamos, así de Rodríguez, don Eduardo Orjuela, así, todos los veteranos, ¿no? Arquimedes Sarmiento, así. Todos ellos conservadores. Conservadores, y don Eduardo Orjuela era liberal. Y prácticamente ellos no querían pues que se formara un tercer partido. Fue cuando después del 9 de abril, ¿cómo fue la cosa? Le estaba contando del 9 de abril, ¿no? Pero esto fue mucho después, como algunos 10 años después, que vino la Alianza Nacional Popular, y cuando doña María Eugenia una vez iba a venir a hablar aquí en el pueblo, don Pablo Bojacá prestaba el camión para subir. Desde la carrocería del camión hablaban. Y una vez no pudo venir doña María Eugenia, y vino el doctor Jaime Arias Ramírez, el director ahorita de los seguros sociales. Él va desde el pie, representante, senador y todo eso, como es médico. Él es médico. Entonces lo destinaron al asunto del seguro, siendo que va tan mal eso, pero él se comprometió a arreglar el seguro social. Claro que le queda pesado, pero el señor sabe mucho, muy hábil. De otros hechos. Cuando el M19 se tomó el Palacio de Justicia, entonces perecieron 12 magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí fue, en ese tiempo, el que mandaba en el M19 era Carlos Pizarro León Gómez. Por eso lo mataron a él en el avión. Y estaba en el palacio un hermano del doctor Belisario Betancur. Entonces él,
como presidente luchó para salvarle la vida al hermano. Y ya una vez que lo lograron liberar al doctor Betancourt, y ya el doctor Belisario mandó cañonear el palacio. Eso, murió mucha gente. Y había una guerrillera tras de una columna ya matando gente, allá bien camuflada, y mate gente. Entonces él se dio cuenta un soldado y él la dejó. Pero después de haber matado bastantes personas, todas importantes. Bueno, pasó así, ya después se desacreditó el M-19 y ficharon a Carlos Pizarro, León Gómez. Ese día tenía que viajar a Medellín. Entonces, si no podían matarlo aquí, en el aeropuerto, o en el viaje del avión, lo estaban esperando en Medellín para matarlo allá. No podía pasar de ese día. Y esa le pasó a ese señor. Y así ya después vinieron cayendo toda esa gente, los de la UP, la Unión Patriótica. Eso mataron varias personas. Eso fue un laberinto con el asunto político, que todos los jefes los iban matando ahí poco a poco. ¿A usted qué, de los puestos que ocupó, qué le hubiera gustado llegar a ser, haber completado la carrera de policía, de militar? Pues sí, me hubiera gustado la carrera militar, no hubiera seguido en el ejército. Me gustaba mucho, y por el asunto de la compañía de transmisiones, todo era a base de radio, entonces cosa, no era pesado. Y allá prácticamente era infantería. Y ya después cambió el nombre, ya no era la escuela de ingenieros militares, sino el batallón Rock que figura ahora. Cambiaron el nombre. Aparte del general Gustavo Rojas que usted ¿conoció a otros personajes de la vida nacional? En cuanto a militares, el general Miguel San Juan, el general Domingo Espinel. ¿Quién es más? ¿Y de la política? De la política, pues así de los presidentes que conocí, el doctor Laureano Gómez, el doctor Guillermo León Valencia, el doctor Alfonso López Michelsen, el doctor Belisario Betancourt, el doctor, el del Corbatín, ¿cómo es? Turbay, Julio César. Julio César Turbay Ayala. ¿Y en qué oportunidad los conoció a ellos? Pues así, cuando habían desfiles o así manifestaciones. Y al doctor Mariano Ospina sí lo conocí en el sótano de los garajes, que había que guardar el bus de Malterías por allá. Y yo guardé el bus y me di cuenta que estaba el doctor Mariano, y tengo que conocerlo así en persona, cuando sea de lejitos mirarlo, que como no lo dejan acercar a uno los escoltas. Lo miré así de lejitos, intenté saludarlo, pero dije, ay, me pegan algún balazo, pensaba que voy a atacarlo, ¿sabes? Entonces yo lo miré así de lejos, así de las personas que conocí, pues, porque
De resto así en los periódicos nomás. ¿Quién más le digo yo? De militares, de políticos, de la policía. En ese tiempo, el comandante José David Cornejo Barragán, y de resto los capitanes, así. Como yo tenía que salir con ellos a los recorridos de vigilancia, el Loco Parra era un teniente santanderiano. Se olvidan los nombres. Pasó tantos años. Sí. Y aquí en Sesquilé, ¿quiénes han sido sus mejores amigos, así con los que charla, que toma tinto? Pues de los mejores amigos era Julio Martín Rúa, ya fallecido. Pues de resto, Alberto Alaguna, Germán Rodríguez, el del Tiotón. ¿Quiénes más? Son pocos los prácticamente. Sí. ¿Y usted tiene unos conocidos así de finca, señores que vienen de Bogotá y usted charla con ellos de todo? Ah, los señores del club. Conozco, por ejemplo, al doctor, el doctor Uzcategui, que es el superintendente, el doctor Carreño, el doctor Miguel Rodríguez, se lo debe conocer, el del Blanco. Es que se me escapan los apellidos, pero yo conozco a hartos doctores como trabajé allá. Tengo una lista de 92 socios. Y por ejemplo, con el señor Rúa, ¿él qué le contaba a usted? ¿De qué hablaban? Con Rúa, él vino a trabajar a San Vicente. Y al poco tiempo nos conocimos, pero al poco tiempo vinimos a conocernos, allí en la represa, cuando él trabajó también en ese tiempo con los italianos. Y como que le gustaba el aguardientico. Bastante. ¿Usted lo acompañaba? Y yo lo acompañaba. Sí, cómo no. Eso allá era todos antioqueños, toda esa gente. Es cuando estoy en Shelmar, antioqueño. Cuando estoy en Indocartón, antioqueño. Y allí en la represa también, antioqueño. Los buldoceros, toda la gente. Ellos tomaban aguardiente que daba miedo. Y yo tenía en ese tiempo ya vino el trabajo para reforzar el muro. Yo estuve en 2 refuerzos después de la construcción, en 2 refuerzos. Y tomábamos aguardientico con Mr. Rúa y los amigos de él, que eran los operadores de los bulldozers, y el gringo, Mr. no sé qué, Mr. Pearson, el mecánico de las mototraillas, tremendo. ¿Y con don Alberto Laguna, de qué hablan? Pues nos conocimos hace mucho tiempo cuando él tenía un bus del Águila y yo viajaba con él semanalmente. Me venía el sábado, me iba el lunes. Nos hicimos amigos desde ese tiempo. Y él fue el que trajo la Valle de Tensa para acá, porque según parece no le fue bien con el bus del Águila, de arriba, en el Hato. Entonces él propuso que mandaran un bus de la Valle de Tensa a hacer la línea de arriba. Inclusive él afilió el bus a la Valle y lo tuvo un tiempo. Ya después se unieron las 2 empresas, siguió trabajando la Valle aquí. Los comuneros también tienen línea aquí. ¿Y con Germán? Con Germán, desde cuando
él empezó a trabajar con Manuelito Sánchez aquí en el, en el Teotón, cuando don Joaquín Beren era el que mandaba ahí, cuando tomó en arriendo el Teotón, ¿no? El alemán, don Joaquín Beren. y ya nos hicimos amigos con Germán y con Manuelito Sánchez. Y hace 5 meses que está en el nuevo ancianato de Sesquilé, ¿cómo se ha sentido allá? Pues muy bien, hasta ahora muy bien. Nos atienden bastante y todo ha marchado bien, sí señor. En el ancianato de Sesquilé, eso es hogar, ¿cómo es que llaman? ¿Años dorados? Sí, Algo así, ¿no? de años dorados. ¿Cómo es el asunto para las personas de la tercera edad? Bueno, finalmente un mensaje, unas palabras para los oyentes de Ángelus Estéreo. Recomendarle a los estudiantes que se preocupen mucho por la historia, especialmente de la región, que se preocupen por la lectura y que procuren salir adelante con sus estudios y tener mucho cuidado con la ortografía, que quieren terminarla, ¿no? Es el famoso el Gabriel García Márquez. Y naturalmente, entre más intelectuales haya, mejor para el progreso de nuestro pueblo. Que se preocupen mucho por sus estudios y procuren leer bastante, especialmente los periódicos que nos informan diariamente de todo lo que sucede en el país.